Bueno, quería hablaros en este vídeo sobre la estructura matemática del espacio vectorial, es decir, sobre los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales son una estructura matemática que aparece en distintas ramas de la matemática y en otras ramas de la ciencia. Y está formada por dos tipos de objetos. En realidad los espacios vectoriales están formados solo por vectores. No nos importa mucho saber lo que son vectores, pero podéis aplicar vuestra idea intuitiva de vector o los usos que habéis hecho de los vectores en física, etc. Los vectores son, digamos, como letras que tienen una flechita arriba o simplemente una rayita arriba. A veces la rayita también se pone abajo, pero bueno, nosotros vamos a poner una flechita arriba o simplemente una rayita. Entonces los vectores son los elementos del espacio vectorial, pero los vectores, que son unos objetos que no vamos a definir, solo vamos a ver cómo se comportan y lo vamos a ver a través de ejemplos, se relacionan con otros objetos que son los escalares. Los escalares serían como los números, es decir, como los coeficientes. Esto intuitivamente. Los números o los coeficientes. Y toman valores en un cierto cuerpo K, que podéis pensar, para lo que nos ocupa, que son los números reales. Pero en algunas ocasiones también podemos usar cuerpos de otra naturaleza, como los números complejos o cuerpos finitos como Z2, Z3, etc. Bien, entonces tenemos un objeto matemático, el objeto que es el vector, que forma parte de una estructura grande que se llama espacio vectorial y que de alguna manera está fijado el cuerpo, es decir, en los números, los coeficientes que estos vectores pueden tener. Bien, vamos a analizar estos tres ejemplos, que pueden ser ilustrativos de lo que es un espacio vectorial de dimensión 3, es decir, un R3. Bueno, ejemplos primero, los vectores de la física. Una fuerza que se aplica en un punto de aplicación que llamamos origen de coordenadas, fijamos un sistema de referencia, una horizontal, una vertical y una perpendicular común a ambas. ¿Y qué significa un vector? Un vector sería tres coordenadas, 3, 2, 1, y quiere decir que se está aplicando al descomponer las fuerzas. La fuerza se descompone como 3 veces la que se aplica en la dirección del eje X, más 2 veces la que se aplica en la dirección del eje Y, más una vez la que se representa en el eje K, ¿vale? Y cuando queramos sumar dos vectores, pues habrá que sumar simplemente sumando cada coordenada, es decir, sumando cada componente, es decir, sumando la descomposición de U y V, la parte de la Y con la parte de la Y, la de la J con la parte de la J y la de la K con la parte de la K. ¿Y cómo se multiplica por un escalar? Pues simplemente si tú pones aquí 2U, pues multiplicando por cada una de las coordenadas, ¿vale? Las matrices, aquí por ejemplo he puesto las matrices triangulares superiores de tamaño 2×2 con coeficientes reales, para que sea todo real, como en la física. Entonces, por ejemplo, esto quiere decir que son matrices 2×2 que tienen un 0, tienen 3 huecos, y es decir, que ahora también puedes interpretar estas matrices como vectores de, digamos, como ternas de 3 números, ternas de este 3 significa lo que ocuparía el lugar a 1, 1, es decir, aquí estaría un 1, este 2 significaría lo que ocupa el lugar 1, 2, es decir, aquí habría un 1, aquí habría un 0, y el último, el 1, representa lo que ocupa el lugar que acabo de no escribir bien, es decir, este. Es decir, que de alguna manera las matrices 2×2 comparten la misma estructura que los vectores en la física, es decir, son una terna de números, así representados, es decir, tras la elección de un hueco cada uno. Y también se suman y se multiplican por escalares hueco a hueco. Y el tercer ejemplo son los polinomios de grado menor o igual que 2, con coeficientes reales, término independiente, término en X, términos en X cuadrado. Este quiere decir, otra vez lo mismo, 3 veces el 1, que sería el término independiente más sencillo, más 2 veces la X, más una vez el término cuadrático, es decir, una vez X cuadrado. Es decir, estos tres ejemplos te están mostrando que las ternas de números, es decir, R3, pueden representar 3 situaciones y algunas más, los vectores de la física, las matrices triangulares superiores 2×2 o los polinomios de grado menor o igual que 2. Y desde el punto de vista de la suma y del producto por escalar parece que se comportan igual. Los vectores de la física tienen 3 componentes, x1, x2, x3, que representan cuántos de y, cuántos de j, cuántos de k. Es decir, se pueden representar mediante un x1, x2, x3 de R3. Las matrices triangulares superiores de tamaño 2×2 con coeficientes reales tienen 3 numeritos, x1, x2 y x3, que corresponden a la entrada 1, 1, 1, 2 y 2, 1, 2, 2, perdón. 1, 1, 1, 2 y 2, 2, porque esta tiene que ser 0.
Entonces también pueden ser representadas por tres numeritos, x1, x2 y x3. Y los polinomios de grado 1, con coeficientes reales, grado menor o igual que 2, mejor, serían un término independiente, x1, más un término que acompaña a la variable x, x2, más un término que acompaña a la variable x cuadrado, es decir, x3. Es decir, que polinomios de esta naturaleza, matrices y fuerzas en la física, se pueden representar los tres mediante elementos de R3. Así que ahora vamos a pensar un poquito en cómo los elementos de R3 forman un espacio vectorial. Es decir, en qué sentido aparecen vectores y en qué sentido aparecen escalares. Y con esto tendremos la estructura de espacio vectorial que podremos generalizar de alguna manera. Entonces, la afirmación que hago es que R3 es un R espacio vectorial. Y usando este ejemplo, vamos a intentar definir cuando V es un K espacio vectorial. Es decir, V será un conjunto diferente quizás de R3 y K un cuerpo diferente de los reales. ¿De acuerdo? Entonces, decíamos al principio que tenemos dos tipos de objetos, los vectores y los escalares. En este caso, los vectores son elementos de R3, es decir, son cosas así, x1, x2, x3, y los escalares son números reales, o sea, son lambda perteneciente a R. Pero fijaros que aquí estoy diciendo que este x1, x2, x3, tenéis que estar pensando en que podría ser un vector de la física, podría ser una matriz, o podría ser un polinomio, con esos tres ejemplos. Pero incluso podría ser otras cosas. Y los escalares podrían ser números reales, o podrían ser elementos de Z2, o podrían ser quizás elementos de Z7. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué decimos aquí? Que nosotros, cuando sumamos en la física, cuando sumamos un vector más otro vector, lo que hacemos es simplemente sumar coordenada a coordenada. Si este es W, mejor dicho, este sube, y W fuera con las I's, pues entonces sería x1 más I1, x2 más I2 y x3 más I3. Es decir, que se pueden sumar vectores. Pero si pensáis en que estamos sumando los vectores de la física con la regla del paralelogramo o diciendo que se hacen tantas veces la fuerza en I, tantas veces la fuerza en J y tantas veces la fuerza en K, si pensáis cómo se suman las matrices también se suman entrada a entrada. Es decir, la de la primera fila, primera columna, se suma con su correspondiente. O sea, la X se suma con la Y. La X2, que es la que ocupa primera fila, segunda columna, también, o sea, primera fila, sí, segunda columna, también se suma con la correspondiente Y2. Igual la tercera. Es decir, que desde el punto de vista de la suma y con esta representación, los vectores de la física y las matrices se comportan igual. Pero los polinomios también, porque los polinomios se suman los términos independientes, luego se suman los términos en X y luego se suman los términos en X cuadrado. Así que esta suma de vectores es la misma cuando representamos las matrices, los polinomios y los vectores de la física de esta manera. Y cuando lo representamos de esta manera también la suma se parece, porque al final se hace como hueco a hueco, ¿de acuerdo? Y los escalares. Pues yo cuando multiplico en la física lambda por un vector, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la fuerza se multiplica por lambda, por ejemplo, si lambda es 2, se multiplica por 2, en el sentido de que se hace el doble de fuerza en la X, el doble de fuerza en la Y, o sea, en la Y, en la J y en la K, en la X, en la Y, en la Z, si queréis en los ejes coordenados, ¿vale? Entonces, cuando multiplicas por un escalar, tenemos que se multiplica hueco a hueco, este por este y este por este. Ahora si pensáis en matrices, cuando tú multiplicas una matriz por un escalar, recordad que con nuestra representación, este es x1, este es x2 y este es x3, también se multiplica hueco a hueco. Se multiplica aquí, se multiplica aquí y se multiplica aquí. Dando exactamente, bueno, aquí he dicho que lambda era 2 y he puesto el 2, pero si lo hacéis con lambda genérico, pues sería lambda, lambda, lambda. ¿Okay? Entonces, aquí lo mismo sería lambda, lambda y lambda. Pero cuando multiplicas un lambda por un polinomio, por un x1 más x2 por x más x3 por x cuadrado, también se multiplica usando la propiedad distributiva por cada uno de estos. Así que desde el punto de vista del producto por escalares, las matrices, los polinomios y los vectores de la física se comportan igual. Por tanto, estamos de alguna manera vislumbrando que hay una estructura
quiero decir que el producto de matrices, vectores y el producto de polinomios sí distingue la estructura entre sí. Es decir, sí distingue las matrices de los polinomios y sí distingue las matrices de los vectores de la física. Es decir, que no podemos, en algún sentido, llegar a más. Es decir, poner más operaciones y ver si se comportan igual. Por ejemplo, si tú multiplicas el polinomio 3 más 2x más x cuadrado por x cuadrado, pues te da 3x cuadrado, o sea, este sería el 3, 2, 1, y este sería el 0, 0, 1, y esto te da 3x cuadrado, ¿ok? 3x cuadrado más 2x cubo más x a la cuarta. O sea, te estás saliendo de los polinomios de grado 1. Pero si solo te preocupara lo que de grado menor o igual que 2, pero si solo te preocupara el grado 2, esto daría 0, 0, 3. Que no tiene nada que ver con si multiplico la matriz 3, 2, 1 con la matriz 0, 0, 0, 1, que da una cosa completamente distinta, porque da 3 por 0 es 0, más 2 por 0 es 0, 0, 3 por 0 es 0, más 2 por 1 es 2, 0 por 0 y 0 por 1. O sea, da distinto de 0, 0, 3. Es decir, aunque sabemos multiplicar polinomios, los polinomios cuando se multiplican aumentan de grado. Es decir, ya no se quedan dentro de los polinomios de grado menor o igual que 2. Y aunque pasara de los términos de mayor grado, es decir, considerar que x a partir del cubo es 0, no importa porque no da lo mismo al multiplicar aquí que al multiplicar las matrices como se multiplican usualmente. Pero si usáis alguno de los productos, por ejemplo, el producto vectorial de los vectores, tampoco te da lo mismo. Es decir, que la estructura de espacio vectorial no está considerando una posible multiplicación en los conjuntos que estamos considerando. Está solo considerando la suma y el producto por escalares. Bueno, entonces voy a enunciar cuáles serían las propiedades que caracterizarían esta estructura, la estructura de espacio vectorial. Esta estructura por la que se identifican de alguna manera los vectores de la física con las matrices, con los polinomios. Con algunas matrices, con algunos polinomios. Entonces, en los vectores, para que se constituyan un espacio vectorial, recordad que hay vectores y escalares, entonces en los vectores, para que los vectores constituyan un espacio vectorial, han de poder sumarse. Y si se pueden sumar, esta operación que coge dos vectores y saca un vector, tiene que ser asociativa y conmutativa. Es decir, tienes que poder sumar en el orden que quieras y que todo te dé igual. Y además, tiene que haber una noción de vector cero. Recordad que en la física está el 0, 0, 0. Y en las matrices está la matriz 0, 0, 0, 0. Y en los polinomios está el polinomio 0, 0 más 0x más 0x cuadrado, que es el que tiene las tres coordenadas igual a 0. Tiene que haber un 0. Y tiene que haber también una manera de restar, es decir, tienes que poder hacer v menos w, o si quieres, para cada v puedes encontrar menos v, uno que dé 0. En la física es tirar para el otro lado, en las matrices es cambiar el signo, en los polinomios es cambiar el signo. Es decir, los vectores con la suma se comportan bastante bien. Se pueden sumar, se puede restar, hay un 0, todo es asociativo, conmutativo, etc. Y después, multiplicar por escalares tiene que cumplir estas propiedades, las siguientes. El 1, recordad que esto es un cuerpo, tiene un elemento que es una unidad, y entonces 1 por un vector tiene que ser el propio vector. Es decir, si tú no le haces, el 1 es como no hacerle nada, desde el punto de vista de multiplicar por escalares, es usar coeficiente 1. Luego, tiene que cumplir estas propiedades. Claro, si tú, por ejemplo, multiplicas por 2 un vector de la física, tienes el doble de magnitud. Si multiplicas luego por 3, tiene que ser lo mismo que multiplicar por 6. ¿De acuerdo? Entonces, lambda por mu tiene que ser igual si lo haces primero o si lo haces después. Y luego, se tiene que comportar bien desde el punto de vista de las propiedades distributivas. Es decir, si yo multiplico una suma de vectores por un coeficiente, tiene que cumplir la propiedad distributiva, y si multiplico la suma de coeficientes por un vector, tiene que cumplir la propiedad distributiva. Es decir, si yo hago 2v y luego 3v, es lo mismo que si hago 2 más 3v. ¿De acuerdo? Entonces, estas propiedades serían las que desde el punto de vista abstracto caracterizan a los espacios vectoriales. Un espacio vectorial es una estructura formada por vectores que se pueden sumar, restar y un 0, y coeficientes que se comportan bien, que se pueden multiplicar por los vectores. Esta estructura, generalmente, o para ser más claros o más precisos,
Cuando la dimensión es finita, se comporta como si fuera un R6, o un Z3 a la 7, o un Z2 a la 5, o un C a la 4. Estos serían R espacio vectorial, Z2 espacio vectorial, según el cuerpo que estás considerando. Un R a la 6 serían 6 coordenadas, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Puedes pensar que todo lo que se pueda escribir como 6 coordenadas y se vaya sumando coordenada a coordenada, pues funcionará como R6. Siempre hay que tener la precaución porque antes hemos visto que el producto de matrices no era igual que el producto de polinomios. Entonces, por ejemplo, matrices 3×3 triangulares superiores también tienen 6 coeficientes y también servirían como un espacio vectorial de dimensión 6, es decir, desde el punto de vista de espacio vectorial, es decir, con la suma del producto de escalares, nada distingue R6 de las matrices triangulares 3×3, como antes hemos hecho con las matrices triangulares 2×2. Lo mismo algunos polinomios, etc. Por ejemplo, Z2 a la 5 lo podrías pensar como los polinomios de grado menor igual que 4 con coeficientes en Z2. Es decir, a sub 0 más a sub 1x hasta a sub 5x grado 4, porque para que sean 5 números tienen que tener grado 4, 1, 2, a 0 a 1 hasta 4 sub 5. ¿Okay? Esto sería la noción abstracta de espacio vectorial. Cuando se le dota de coordenadas se convierte en R6 y todo empieza a ser listas de números o matrices.